cuestión. Bien. No, a mí, a ver, como respecto al tema en sí, digamos, no entra dentro de mi área de especialización, como por ahí sí los temas de Mercedes y Augusto estaban más cerca. Sí, respecto a tu pregunta, a ver, para mí hay dos cosas. Uno es la cuestión de cómo citar, que me parece la Mm, menos relevante, y otra es cuál es tu contribución respecto a lo que ya está hecho. Entonces, lo que me parece más relevante es que sí haya una contribución sí, respecto al trabajo que está hecho, cuál va a ser la vuelta que vos le des, que puede ser esta cuestión sectorial que planteás, o un twist metodológico, es decir, tomando como punto de partida eso. Respecto a cómo citar, uno puede decir, creo que se utiliza Mimeo, ¿no? O sea, un manuscrito, como que no está ok, publicado, no bien. publicado, y existe, y puede ser un borrador, eso, digamos, hay formas de No, citar. es más, está armado en formato para publicar. Nunca lo publicaron por un tema de cargos que agarraron después, que Ah, tenían incompatibilidad, pero claro. está hasta armado para publicar. Tienen hasta el BEC, un BEC sin actualizar hasta 2019, o sea, lo debería actualizar, punto uno. Punto dos, tengo la pandemia en el medio, pues probablemente me cambie bastante. Y no tiene nada sectorial, es genérico. O sea, es pibe nivel general. Mi vuelta Ah, de bien, tuerca era lo sectorial. me parece bien, Partiendo de eso, digamos. Eh, me parece bien, me parece bien. Así que bueno, nada, digo, obviamente sí después... tenés que digamos, trabajar en la formulación de las preguntas, eso lo vas a ir haciendo a lo largo del cuatrimestre o a medida que vayas ah, avanzando vos, como refinar un poco más eso, ver, bueno, y eso va a depender de cuál es tu decisión respecto a dónde querés, hasta dónde querés llegar, qué querés hacer específicamente, ¿no? bien, Pero bueno, me parece bien. Ya la próxima reunión vamos a empezar a hablar del tema de la revisión de literatura y demás. Así que bueno, ya ahí vamos a tener otro ejercicio que por ahí te va a ayudar en eso. perfecto. Bárbaro. Eh, Bueno, entiendo que todos los que se tenían que ir temprano Muchas se gracias. fue, ya presentaron. Eh, Acá veo que somos 11 de los cuales Tiago e Irma no, ya no presentan, están de observadores, y yo no presento, o sea, 8. Ya presentaron 3, nos quedan 5. O sea, queda Álvaro, Sabrina, Santiago, Luis, no, 6, Bruno y Alan. ¿Está bien? Bueno, porque claro, Augusto ya se fue. Entonces nos quedan 6. 6 y tenemos 1 hora 40. Entonces yo diría que avancemos con las presentaciones, que no deberían ser más, o sea, como mucho 10 minutos, ¿eh? Como mucho. Así que no sé quién quiere ser el próximo o la próxima. Sabrina. Bueno, Sabrina y después Álvaro. Dale, perfecto. Te gané un poquito por un segundo, me parece, Álvaro. Sí, o yo lo vi primero porque está a la derecha, el ojo va hacia la Ah, puede derecha. ser. Bueno, bueno, igual soy breve también. Ahora pongo para compartir. Dame un segundo. Díganme si la ven, porfa. Sí, si querés saber, sale la Bien. presentación. No sé si sale en modo presentación. Eh, por ahora no, pero bueno, Bueno, lo intentaremos. dale. Si no me dicen. Bueno, eh, a ver, acá ya estoy en la segunda. A ver Sí, si es que. se ve la segunda, no en presentación, pero se ve. Ok, bueno, me quedo ahí. Espero Dale. que lo lean porque la tipografía es un poco chiquita, pero bueno, si no se los cuento. Eh, bueno, la idea, bueno, básicamente acá les cuento un reconto de cómo
de cómo más o menos estoy yendo hacia la idea general, el problema que quiero abordar. Me interesan en particular los temas de desarrollo productivo. Bueno, trabajé un par de años en industria, en INDEX, siguiendo estadísticas industriales. Bueno, ahora estoy en una parte de comercio, pero bueno, en este sentido es que digamos, quería enfocarme o empezar a deslizarme hacia el análisis de algún programa o política pública que estén relacionados, ¿no?, con el desarrollo productivo. Y bueno, en ese sentido es que busqué bibliografía o que tenga algún tipo de... Más que nada me fui para la parte de evaluación de impacto, ¿no?, de algún programa o política. En primera instancia bueno, obviamente, ¿no?, como que dije, quisiera medir efectos de alguna política o programa que se haya desarrollado en el país en los últimos años, y bueno, tenía un par de ideas, como que de hecho busqué información o papers sobre eso, de programas recientes, como fueron el programa del PAC Emprendedor o de PRODEP, de Desarrollo de Proveedores, que se llevó a cabo la Secretaría del Ministerio de Desarrollo Productivo el último tiempo, y la bibliografía, que ahora estoy en la tercera slide. Primero, bueno, justamente como que fui esto, ¿no? Mire, estos dos programas grandes que se vienen desarrollando hace varios años en el país, y dije, bueno, a ver qué hay al respecto y si podría evaluar o estos u otros. Bueno, encontré dos trabajos importantes, uno que del Banco del BID y otro de una tesis de maestría que desde el año pasado, en el que evalúan dos partes del primer programa que les comentaba, y después el informe del programa de desarrollo de proveedores que sacó la Secretaría el año pasado. En los tres los clasifico acá, ¿no?, como un primer grupo de papers o de artículos en los que se veían programas y se evaluaban programas. La idea obviamente acá es ver, bueno, cómo presentan el desarrollo de cada uno, y después si tienen metodologías, ¿no?, para estimar los efectos. En los tres encontré que sí, compartían, bueno, acá les puedo comentar algunos problemas que planteaban, bueno, justamente, o que se planteaban, eran las limitaciones de empresas, principalmente pymes. Es como en la baja productividad, en las bajas tasas de crecimiento que tienen la productividad en países en desarrollo, y bueno, y cómo eso justifica la intervención a través de este tipo de programas para tratar de fomentarlos y de mejorar su productividad. Las preguntas de investigación que más o menos abordaban o que identifiqué, si es que, bueno, cómo afectaban y cuáles eran los impactos en empleo, exportaciones, salarios, supervivencia de las empresas, y después ese en el primer programa, y en el segundo, como tenía que ver con el desarrollo de capacidades y también para el desarrollo de capacidades técnicas e innovación, también, bueno, en una serie de cadenas de valor consideradas estratégicas, bueno, cuál era el impacto que tenían las empresas que tenían siendo beneficiarias de estos programas en estas variables. Similitudes que encontré, bueno, claramente esto que les decía, ¿no? Primero plantean el programa, en qué contexto, se cuenta, bueno, está del arte, otros programas que se hayan desarrollado y demás, la justificación para darlo, pero después hay algún tipo de estudio econométrico, quizás con distintas metodologías, distintos modelos, y que abordaban para hacer las mediciones. En unos vi que, bueno, que utilizaban para hacer modelos DIF-INDIF, que me pareció, bueno, fue lo primero que había pensado. Después había otro que utilizaba más una construcción de un estimador de dos modelos, uno con estimadores más simples, pero me parecía que, bueno, el desafío estaba en cómo construir las muestras, y bueno, estuvo bueno porque los conceptos que me llevé, bueno, fuera esto como la muestra por puntaje de propensión, y cómo utilizarlos después en modelos econométricos bien, para tratar de especificarlos bien.
Sin embargo, cuando empecé a leer este tipo de cosas y demás programas, lo que pensé es, yo ya no estoy trabajando en la parte de industria y no estuve específicamente en estos programas, sí conocí a gente y por eso sé que laburó en esto, entonces por eso me interesaba. Pero entonces dije, bueno, principal problema, ¿cuál es? Que no tengo acceso a las bases de datos, digamos, específicamente de todas las empresas que aplicaron y que fueron beneficiarias o no. Entonces, ante este problema de factibilidad, podría pedir las bases, algún pedido de información, sé que son posibles, no sé qué tan eh, fácilmente posible puede ser. Entonces ahí es donde empecé a virar un poquito la búsqueda de artículos y fui a un segundo grupo que era como para tratar de buscar una evaluación de impacto que sea más sobre alguna regulación específica. Cosa de que si yo tengo unos datos, una base, sea de Expo, por ejemplo, en este caso, encontré trabajos que evalúan, por ejemplo, el endurecimiento de un reglamento técnico para un sector específico. El primer paper que encontré también es otra tesis de maestría que evalúan sobre un reglamento técnico del sector de juguetes y entonces la base se puede comparar como el pre y el post es el endurecimiento de este reglamento técnico. Y lo mismo en el segundo, si bien también hay una evaluación de impacto, es quizás más quali en vez de quanti, pero específicamente para sectores industriales que en este caso, bueno, son arándanos y maquinaria agrícola por una serie de cuestiones que desarrollan. Pero bueno, justamente acá es un reglamento que termina generando limitaciones al comercio y que bueno, esto de últimas e indirectamente termina generando dificultades o no, bueno, esa es la parte de la pregunta, para la inserción internacional de empresas argentinas. En este caso se evalúa, por ejemplo, con Brasil en uno de los papers, porque justamente el comercio bilateral es importante y esto puede tener repercusiones en el desarrollo empresarial mismo a nivel firma y a nivel también de exportación en general. Entonces, me pareció que esto era un poco más viable y también, bueno, tomo igualmente, ¿no? Como modelos tanto técnicas econométricas como evaluaciones qualis, que me pareció que estaba bastante bueno, como hay que hacer como bien un abordaje de por qué este sector, por qué este tipo de regulación, cuál es el historial, ¿no? De cómo viene. Y en este sentido, me pareció que ambos conceptos pueden ir de la mano para desarrollar. Y entonces, esta evolución de mi problema de investigación fue lo que les comentaba. Primero me encontré como, a pesar de mi interés, con un problema de factibilidad. Ahí hice un ajuste, todo esto muy preliminar, ¿no? De la intervención en el evaluar, en vez de hacer un programa y ser tan ambiciosa de querer ver un programa completo y cómo termina y generar mi grupo de control, mi grupo de tratamiento, es ver que sea todo lo mismo y ver cómo termina una regulación que cambia afectando el pre y el post. Y bueno, y ahí en ese sentido, un sector que sí trabajé anteriormente en mi trabajo anterior y que me interesa y siento que puedo llegar a hacer algo, no solo que, o sea, como sacar buenos resultados, es el sector de equipamiento médico fabricante argentino y la relación porque con las exportaciones o el intercambio con Brasil, que es el principal socio regional en este sector. Por lo cual, ahora, la regulación, hay, bueno, muchas regulaciones, obviamente al ser un sector relacionado con lo sanitario, tiene que ver con temas de ANMAT, ANVISA, homologación, reconocimiento mutuo, bueno, una serie de cuestiones que desde Brasil están reforzando muchas medidas arancelarias y la idea es tratar de medir cómo estas modificaciones, estas regulaciones que terminan siendo arancelarias pero son sanitarias, pueden afectar el perfil exportador de las empresas argentinas. Así que en las preguntas de investigación posiblemente pueda abordar algo en qué medida impacta la mayor rigurosidad de estos estándares de calidad o de algún reglamento técnico o de alguna, tengo que terminar de ver cuál, pero sé que hay muchos para las exportaciones de las firmas argentinas, si esto puede terminar afectando la supervivencia de las empresas, ya sea por incremento en costos,
por los requerimientos, porque bajan sus ventas, si cambia su tipo de división, digamos, de destino de producción, si estas barreras a la regulación sanitaria impactaron el comportamiento innovador de los fabricantes argentinos de equipamiento médico, o bueno, si también, si esto que ya mencionaba, si cambió su patrón de inserción internacional. Pero bueno, básicamente es tratar de elegir, estoy tratando hace rato ya de acotar, pero bueno, ahora es elegir un poco mejor quizás la regulación que me pueda servir para hacer esta evaluación. Álvaro, tomamos nota de los comentarios. Pasamos a Álvaro. Gracias. Perdón, creo que no estoy muy familiarizado con... A ver. Esto no lo vi nunca, pero vamos a ver qué sale. No, perdón, tengo un PowerPoint, pero no lo... Estás compartiendo una pizarra Sí, en la sí, que perdón, lo colaborativa, me siento. parece. Compartir es acá arriba, Aquí compartir está, aquí está. al lado del Sí, ya. salir tenés compartir. No sé si ven ahí. Sí, te vemos a vos también como parte de la presentación. No sé si estaba pensado así. No, bueno, no estaba pensado así, pero... No nos molesta igual, ¿eh? Pero va a poner no modo sé. presentación, a ver si sale modo presentación y si no. Mm, perdón, disculpen. Ahí está. Ahora va. Ahí ya no estás más vos. Ahí Ahora está, sí, perfecto, ahora todo perfecto. súper. Bien. Bueno, 10 minutos. em, gracias. Para el tema que estaba tratando, estaba viendo la relación entre el capital humano y el gasto público. Esa era la idea en un principio, pues después para la medición, digamos, quise cambiar para hablar acerca del índice del desarrollo humano y el gasto público. Entonces, digamos, estoy ahora planteando un tema preliminar que tiene que ver, digamos, con estos dos temas. O al final, digamos, tratar de casar estos dos temas, como les decía, no tenía algo específico. Lo que pasa que en el camino he encontrado literatura del índice de desarrollo humano y el gasto público hasta el 2017. Entonces, esta relación ya está, digamos, plasmada en una tesis. Por lo cual, digamos, yo he agarrado y tengo acá algunos autores. He tomado 5 autores. El primero es acerca del efecto del gasto público en salud y educación, las variables de desarrollo humano en Argentina, como les comentaba, hasta el 2017. Entonces, respecto a esto, yo tenía los problemas identificados, el gasto público en educación, si el gobierno debería continuar desarrollando este tipo de planes y cómo afecta en el crecimiento del índice de desarrollo humano. Tengo acá las variables que implican, digamos, esta relación. Y bueno, las críticas son bastante, digamos, un poco por encima, porque en realidad como estoy interiorizándome en el tema, es un poco más complejo hacer una crítica directamente, ¿no? Pero estas críticas son, digamos, al principio un poco, como les digo, respecto
al tema que se está tratando. Entonces, primero yo voy viendo el gasto público y el desarrollo humano, por una parte, y posteriormente hago eh, una investigación de aquellos títulos o aquellos trabajos que impliquen ya el índice de capital humano. Entonces estaríamos hablando de índice de desarrollo humano, índice de capital humano y gasto público. Claro, yo estaba esperando que también ustedes me ayuden un poco a definir esta parte. Lo que me interesa acá es el capital humano, evidentemente, ¿no? Y cómo el gasto público es eficiente en incrementar el capital humano o en todo caso incrementar el índice de desarrollo humano, que como ya les había presentado, es un trabajo que ya se hizo. El modelo está planteado. Entonces, no me parece a mí, digamos, bueno, esto lo he encontrado obviamente investigando, entonces no me parece, digamos, de alguna forma correcto hacer un trabajo sobre algo que ya está hecho. Entonces, de ahí, es por eso que yo trato de vincular capital humano, índice de capital humano e índice de desarrollo humano, ¿no? Acá también tengo tres papers más que hablan acerca del capital humano y el análisis de su rendimiento. O sea, aquí ya estamos hablando justamente de lo que les comentaba de la eficiencia del gasto público. Bueno, tengo acá diferencias y similitudes entre los autores. No sé si es, digamos, si sería bueno transmitirles estas diferencias, pero en las similitudes obviamente se habla del índice de desarrollo humano, siempre se va a hablar de salud y educación, ¿no? Respecto al gasto público, evidentemente, ¿no? Algunos hacen, digamos, mediciones del índice de Gini. Otros hablan de cosas un poco más, un poco menos conocidas como el índice de calidad de vida, índice de pobreza de las capacidades, el índice multidimensional de pobreza humana, ¿no? Por ejemplo, después se habla del gasto público ejecutado, ¿no? Desde este punto de vista se utilizan algunas variables cualitativas como estas de calidad de vida para sacar, ¿no? Modelos cuantitativos. A lo que me refiero es que cuando se habla de índice de desarrollo humano, generalmente se hablan de variables cualitativas que pueden ser medibles, ¿no? Esa es una de las, entre comillas, ventajas, ¿no? Bueno, acá también tengo unas cuantas similitudes entre los autores. Y bueno, también hay similitudes, como les comentaba, en la construcción de los modelos. Como les digo, y bueno, les repito, yo estoy tomando el índice de desarrollo humano y el índice de capital humano. Y, o sea, ver cómo estos son afectados por el gasto público. En todo caso, puede ser la eficiencia del gasto público. Entonces, bueno, en el último periodo se ha hablado mucho del gasto público y su eficiencia respecto a la dotación de planes, bienes públicos, inclusive administración pública productiva. Esto habla un poquito de las instituciones. En el caso de mi país, Bolivia, se pone en evidencia que hay un despilfarro de impuestos en empresas públicas deficitarias. No, esto es evidente, es algo que ya se sale de las manos simplemente a nivel de administración. Entonces, existen sectores deficitarios en mi país. Justamente desde el 2021 estoy tratando de enfocar este tema. No pude volver a hacer la maestría
Ahora que pude volver a Buenos Aires, estoy tratando de enfocar ya de una forma un poco más consistente el tema, pero obviamente la idea, la idea original era el índice de desarrollo humano y el gasto público. Entonces, he cambiado este criterio porque para tener mejores resultados, he puesto a indagar el índice de desarrollo humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, he conseguido trabajos completos y me parece pertinente hacerlo para el caso de Argentina. ¿Por qué para el caso de Argentina? Porque, como les comentaba, podrían haber conclusiones que son evidentes para el caso de mi país, ¿no? O sea, acerca de la eficiencia del gasto público, la calidad de la medición del gasto público es muy baja, porque, bueno, se sabe que hay manipulación de datos, etcétera, etcétera. Entonces, yo no me quisiera meter a una cantidad, sistemáticamente hablando de datos que no están reflejando específicamente lo que uno pretende estudiar, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, para mí, en la eficiencia del gasto público, respecto a lo que estamos mencionando, podemos ver la productividad relativa de los factores de producción como trabajo y capital, el mejoramiento de las condiciones de vida como impacto de las políticas públicas, ¿no? Y la correlación inclusive la correlación entre el índice de desarrollo humano y el índice de capital humano. Y bueno, esa es un poquito la idea que tengo. Ahora voy a dejar de compartir. Gracias, Álvaro. ¿Quién quiere seguir? No veo ninguna cara. No sé si están ahí, hay gente, no hay gente. Hola Martín, si te parece Sí. yo... Bruno, bien, adelante. Recuerden ir tomando nota de sus preguntas, comentarios, contribuciones a las presentaciones que van pasando. Un segundo, porque... ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Bien, perdón que no tengo un PowerPoint, pero tengo la bajada de lo que fui escribiendo en Word. A ver, en principio, el título de lo que pretendo hacer es estudiar los efectos y canales de transmisión de las devaluaciones sobre la actividad económica, acotado a economías pequeñas y abiertas, con un énfasis en América Latina. Digamos, este es un tema que nada, todos acá estudiamos abundantemente en grado y en posgrado también. Es un tema medio clásico de economías pequeñas y abiertas. Y la pregunta ahí es, ¿qué se puede decir de novedoso? Y en general, nosotros los casos clásicos de manual se verifican efectos expansivos. Ahora también hemos estudiado contraejemplos al estilo Díaz Alejandro, Krugman y Taylor 79 y demás. Pero hay varios desarrollos recientes, en particular del Fondo Monetario, de cómo modeliza el Fondo Monetario, que me parece que hacen sentido volver a plantearse esas preguntas. Las preguntas de investigación,
la más grande, si se quiere, es las evaluaciones son expansivas, contractivas o no tienen relación con los agregados macroeconómicos. ¿En qué condiciones una evaluación es expansiva o contractiva? ¿Qué rol juegan los controles de capitales y las fricciones financieras? Y la cuarta, que es más de índole metodológica, es, ¿tienen relación la pregunta 1 y 2, o mejor dicho, las respuestas a las preguntas 1 y 2, o son dependientes esas respuestas de las estrategias de identificación y o modelización que elija el analista investigador, digamos, ¿no? La intuición fuerte obviamente es que sí, pero bueno, es también lo que busco, una de las preguntas. ¿A qué me refiero con avances en términos metodológicos o de enfoque? Bueno, en primera instancia, parte de la bibliografía que estuve relevando son actualizaciones bastante contemporáneas de esos modelos clásicos de manual que mencionaba. Por un lado, una nota técnica del FMI que actualiza Mandel-Fleming con un enfoque más moderno. Los autores son Basu y Gospinat. Y básicamente lo que hacen es actualizar el ISLM clásico para economías abiertas con varios factores como mercados de cambio bastante acotados, con controles de capitales bastante estrictos al estilo de los que hoy tiene Argentina, hoy todavía tiene Argentina, intervenciones en el mercado cambiario relativamente discrecionales, ¿no? Es decir, cuestiones que no estaban presentes originalmente en Mandel-Fleming. Bueno, esta nota, que nótese que es de febrero de este año, actualiza ese esquema analítico. En segunda instancia, otro modelo clásico, que es el Salders-Swan de equilibrio interno, equilibrio externo, donde el sector público maneja dos herramientas: por un lado la política fiscal en torno al equilibrio interno y por el otro lado el tipo de cambio en términos de equilibrio externo. Goldsmith y Uribe actualizan ese trabajo microfundamentándolo de una manera más contemporánea. El tercero de los trabajos que estuve revisando es uno de Nakamura y Steinson, ya vinculado directamente a la pregunta del título. Y lo que más me interesa de este paper es que desarrollan una estrategia de identificación de los shocks. El problema de ver qué pasa con el tipo de cambio y la actividad económica, o con las devaluaciones en realidad y la actividad económica, es que en muchos casos el tipo de cambio es depende cómo se plantee, es una variable endógena. Entonces, en muchos casos, ahora tengo otros trabajos para detallar, tenemos desarrollos que demuestran en realidad, o que les cuesta demostrar una relación directa entre tipo de cambio y agregados macroeconómicos, ¿no? Entonces, lo que hacen en este trabajo Nakamura y Steinson es desarrollar una estrategia de identificación usando efectos fijos y efectos variables entre países que tienen un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio flotante, lo que les permite aislar los efectos de las devaluaciones sobre la actividad económica. Obviamente el trabajo está construido no para algunas economías pequeñas y para otras no pequeñas, pero en general países centrales, no países en vías de desarrollo y menos América Latina, ¿sí?
Eso por un lado, en términos de la revisión bibliográfica de los tres por ahí más salientes en términos de desarrollos recientes. Después, obviamente, tenemos mucha más bibliografía porque de vuelta es un tema hiper recontra clásico al que voy a intentar darle un abordaje, si se quiere, más contemporáneo, sobre todo desde el punto de vista del herramental. Tenemos un grupo de literatura que centralmente se ocupa de los efectos expansivos que tienen de las evaluaciones, y esos son los modelitos típicos de manual. Ahí tenemos Dornbusch, Obster-Roth, Schmidt-Grohe, Martín Uribe de forma más moderna. Después tenemos un segundo grupo de literatura que en general se centra sobre los efectos contractivos, Díaz Alejandro, Krugman, como mencionaba, y un grupo 3, o por lo menos así lo llamo yo, que no encuentran relaciones de causalidad entre las evaluaciones de tipo de cambio y la actividad económica. Por mi parte, a ver, me falta todavía acotar bastante el objeto de estudio del trabajo. El título, en buena medida, es una excusa porque quería hacer macro en la tesis, y macro con herramientas modernas, y digo, me parece que por eso elegí un tema que es clásico sobre todo en Argentina, es clásico en nuestra formación, pero lo que busco en el trabajo es abordarlo con herramientas, si se quiere, más contemporáneas. Eso por mi parte. Buenísimo, gracias Bruno. Si no me equivoco, nos queda Santiago, Luis y Alan, ¿cierto? ¿Correcto? Sí, por lo menos en mi caso sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, aprovechando que más o menos nos queda una hora, me gustaría hacer primero, para que no nos queden tan lejos, los comentarios de los últimos tres y después hacemos ya las últimas tres con los comentarios. Primero, para Sabrina, ¿tenemos comentarios, preguntas, recomendaciones? ¿Nadie? Bueno, me parece que los comentarios que yo iba teniendo a medida que vos, Sabrina, hacías tu presentación, creo que te los ibas contestando vos misma. Sobre todo, me parece que el principal desafío que uno tiene cuando busca hacer eh, una evaluación de impacto de un programa es el acceso a los datos, sobre todo si quiere hacer un análisis a nivel de firma y crear, es decir, y crear un grupo de control para eso, y además que el hecho de que el programa haya sido diseñado para poder ser evaluado, ¿no? El impacto, ¿no? Entonces, esas me parece que son como restricciones significativas. Vos me parece que bien le buscaste la vuelta de por dónde tratar o algunas alternativas que estás evaluando para evitar esas restricciones. Sí tener en cuenta respecto a algunas de las preguntas que vos planteás, por ejemplo, sobre el comportamiento innovador de la firma, ahí de dónde podés sacar, es decir, si querés hacer un trabajo quanti, de dónde sacás los datos para hacer una evaluación del comportamiento innovador de las firmas que hayan participado versus las que no, porque ahí necesitas, digamos, por lo menos algún tipo de, digamos, información sobre, output innovador, digamos, innovaciones de proceso, de producto, algo, de firmas que hayan participado, ¿no?
Eh, Eso me parece que eso es un desafío. Entonces, básicamente me parece que la principal dificultad que tenés que tratar de resolver es qué tipo de análisis querés hacer, si quali o quanti, y después, una vez que elijas, sobre qué tipo, digamos, qué tipo, esa vuelta que le buscaste para hacer un análisis más de comercio, me parece que puede ser viable si encontrás referencias de trabajos que hayan hecho cosas parecidas. Hay que encontrar ahí por ahí la medida que te gustaría evaluar a vos, ¿no? Eh, pero nada, esa me parece que es la principal cuestión a definir. Me parece que la tenés más o menos clara también. No, no, Clara no creo, pero sí me sirve porque cuando escribí lo de innovador también dije, me parece que acá me estoy yendo, porque como que de hecho es otro tema, si quiero empezar a ver tipo qué hacen en términos de innovación las empresas, por más que no sea un programa, sea una política o una regulación. Quizás en cuanto a acceso a datos y demás, me veo más yendo para lo del comportamiento de las expos, así que es un poco elegir bien cuál medida seguir y creo que voy a ir por ese lado, pero genial, gracias Martín. Buenísimo. Para Álvaro, ¿alguien tiene preguntas, comentarios, recomendaciones? Bueno, hago los míos. Me parece ahí, Álvaro, básicamente eh, tenés el foco, digamos, tenés más bien como el área sobre la cual te gustaría trabajar. Como vos bien decís, quizás hay que seleccionar, digamos, empezar a refinar un poco el foco del análisis. Em, Creo que ahí va a ser importante que vos definas si querés trabajar sobre temas de desarrollo humano, sobre capital humano, porque eso en términos tanto conceptuales como en términos de la información que vas a necesitar me parece que es relevante, ¿no? Es decir, capital humano es algo más restringido, desarrollo humano es un poco más amplio, entonces los tipos de datos que vas a necesitar son distintos. Y al mismo tiempo, lo mismo, quizás refinar un poco esta idea del gasto público, ¿no? Que va a depender un poco de sobre qué dimensión quieras medir el impacto, porque también políticas de desarrollo humano y capital humano también son como bien distintas, y al mismo tiempo sí apoyarte un poco en la referencia para ver qué dimensiones del gasto público uno considera como gasto de capital humano y de desarrollo humano, ¿no? Porque desarrollo humano involucra un montón de cosas. Entonces creo que ahí hace falta una refinación un poco conceptual, afinar un poco el lápiz en qué te gustaría trabajar. Y después hay otra cuestión que me parece que tiene que ver con esto del gasto público, que no sé ahí cómo lo ves en la literatura trabajado, que es la cuestión de la eficiencia, ¿no? Que es una cosa mucho más difícil de medir, el tema de la eficiencia. No sé si vos en la literatura encontraste indicadores de eficiencia del gasto, ¿no? Me parece que eso es un desafío importante. Que, conceptualmente entiendo que es súper relevante, ¿no? Pero después en términos de estrategia empírica, de análisis empírico, no sé cómo lo trabajarías. Y después en un momento vos en tu presentación señalaste esta cuestión de, bueno, esto ya está hecho. Eh, Siempre tener en cuenta que, cuidado con el ya está hecho, porque a veces está hecho para otro país, un poco como decía Bruno, bueno, hay temas que son clásicos en la literatura, pero uno siempre le puede dar una vuelta de tuerca conceptual o de metodológica, o de la definición de los límites, de dónde quiere concentrarse. Entonces me parece eso también tenerlo en cuenta, ¿no? Porque obviamente uno quiere,
la originalidad no siempre tiene que ser total, sino decir, bueno, me concentro en algún aspecto y le doy una vuelta a esto. Así que nada, tener en cuenta eso. Muchas gracias. En realidad, quería, no sé si le puedo comentar un poquito las posibilidades de del título. Bueno, bueno. Estaba viendo acá ciertas posibilidades, ¿no? Acerca, como usted decía, eficiencia del sector público y su incidencia en el capital humano. Por otro lado, el impacto de los planes sociales en el capital humano, gasto público en su impacto en la composición del factor trabajo, o sea, en el capital humano. Gasto público, distorsiones y externalidades que, bueno, ya esto es un poquito más hacia otro campo. Y bueno, también los bienes públicos y su incidencia en la formación de capital humano. Entonces, creo que desde este enfoque que quería ver al principio, que era el índice de desarrollo humano y gasto público, que ya está escrito. Y bueno, con base a lo que también me dice, yo creo que voy a seguir esa línea un poquito, porque el índice de desarrollo humano verdaderamente tiene muchas ventajas para ser de alguna forma medido respecto al gasto público. No tanto así el capital humano, porque a veces queremos definir el capital humano y bueno, simplemente podemos decir educación y experiencia. Entonces, creo que no es tan simple como decir cuántos años de experiencia. Por ejemplo, están las variables que no se pueden ver como las habilidades innatas del individuo, que pueden, digamos, llegar como, como variables proxy hacia, por ejemplo, el coeficiente intelectual, pero bueno, estas ya son mediciones un poco más digamos, menos significativas en lo que creo que el impacto, respecto al impacto que uno quiere, ¿no? Bien. Lo importante ahí, un poco en respuesta a los títulos que proponés. Cada título es un trabajo distinto. Entonces, digo, al final está en vos definir qué es lo que te gustaría trabajar. Una vez que lo definís, ahí se te van a abrir un conjunto de posibilidades y problemas. Y entonces, bueno, vas a tener que resolverlas y tomar decisiones al respecto. Así que eso es, digamos, mi comentario general al respecto. Después, a partir de acá en adelante, ya vas a ver en el próximo ejercicio, creo que te va a ayudar a avanzar en esa dimensión. Eh, Gracias. sobre Bruno, ¿tenemos algo? ¿Comentarios, preguntas? Bien. Bueno, yo tengo un comentario muy breve. Me parece que, digamos, tenés o me dio la impresión, digamos, un buen conocimiento de la literatura. Eso es siempre un buen punto de partida y cierta claridad sobre qué te gustaría hacer, que entiendo cómo es revitalizar la discusión de una perspectiva metodológica con algún grado de novedad, darle como un twist por ese lado. Mi única observación va un poco en línea de algunos comentarios que hice antes respecto a las preguntas de investigación, tiene que ver con eh, tener en cuenta que las preguntas que hacemos después tienen que tener un correlato metodológico. Esto quiere decir que hay una pregunta que vos planteás, que es la cuarta pregunta, que es si el diseño metodológico tiene un impacto. Tu intuición es que sí, pero para contestar esa pregunta dentro de tu tesis, vos lo que deberías es hacer, evaluar el problema con distintos desarrollos metodológicos, ¿no? Y tratar de... Entonces, tener en cuenta que si te vas a preguntar algo de ese tipo, en tu trabajo tenés que desarrollar distintos modelos y después tratar de entender qué aspectos, lo interesante es tratar de entender qué aspectos de los modelos son los que tienen incidencia sobre el resultado. Es decir, estoy analizando el mismo set de datos o el mismo fenómeno de la realidad, lo
paso por distintas licuadoras y me salen cosas distintas. Bueno, ¿qué son digamos, qué factores son los que me están definiendo que salgan cosas distintas, ¿no? Entonces, ¿qué me parece que lo relevante de esto es que si te haces esa pregunta, el foco de tu análisis es tratar de entender los modelos y no tanto el fenómeno que querés explicar, ¿no? Entonces, quizás no te interesa tanto explicar si los efectos de las devaluaciones sobre el desempeño económico, sino los efectos de los modelos sobre lo que entendemos sobre las devaluaciones y el crecimiento económico. Entonces, me parece que es importante, las dos valen una tesis, las dos son interesantes, pero son dos cosas bien distintas. 100%, de hecho era una duda exacta que yo tenía, y me parece que están atadas, pero efectivamente no son cosas, son cosas distintas, pero Claro. están atadas entre sí. De hecho, también veo la tesis como una forma de profundizar métodos, sobre todo que vimos durante la maestría, y estudié, y la pregunta 4 me lleva por ese lado, por el lado de profundizar en métodos. Por eso está ahí. Te soy honesto, voy a ver para dónde me deriva. No total. tengo clarísimo. Yo creo que es más exigente esa más pregunta clara. 4, porque es una pregunta en donde vos, yo creo que es la diferencia, por eso no es del todo, pero es la diferencia entre comprarte una máquina y meterle un input y que salga un output a ponerte a fabricar máquinas. Es decir, si vos te a analizar los modelos, te tenés que meter dentro de la maquinaria y entender cómo funciona. Lo otro es compras un modelo, le metés los datos y sale. Entonces, son cosas de complejidad distinta. La pregunta 4 me parece que es una pregunta más teórica sobre la conceptualización y diseño de modelos, cómo funcionan los modelos. Es más complicada, me parece a mí. Exactamente, Pero coincido. las dos son válidas, las dos están buenas. Yo creo que son tesis distintas, ¿no? Si vos tuvieras que ir a presentar tu tesis a un congreso, tenés que elegir una de las dos cosas porque las dos cosas son un montón, ¿no? Entonces, eso me parece. Sí, en esta instancia me inclino por seguir leyendo, bajar esas lecturas y ver para dónde me va llevando. O sea, Perfecto, perfecto. Pero está bueno que ya lo tengas claro del principio, porque eso, como decís, te va a orientar la lectura y que vas a buscar dentro de la lectura. Exacto. Excelente, buenísimo. Tenemos los tres últimos. Nada, tres presentaciones de máximo 10 minutos. Santiago, Luis y Alan. Bueno, veo que se sumó María Laura. Sí, ¿qué tal? Perdón, Hola. disculpen la tardanza. Bueno, entonces tratemos de hacer de un poquito menos de 10 minutos. ¿Quién quiere empezar? Sí, ¿puedo empezar? ¿Qué tal, Martín? Hola, ¿qué tal? Bueno, adelante, Alan. ¿Qué tal? Segundo que comparto mi pantalla. ¿Se logra ver? Se logra ver, no presentación, pero voy a ponerle. Ahí está bien. Perfecto. Bueno, este es un tema que había estado pensando, lo habíamos pensado trabajar en mi trabajo aquí en Perú. Yo soy de Perú. Perdón, yo te tengo como Alan, pero ¿sos Marcelo o Alan? Porque salía Alan. Bueno, sí, en el Teams no me permite cambiar, solamente ponerle Ah. Marcelo, Alan Marcelo, pero cualquiera, Alan o Marcelo en realidad no me molesta. Y bueno, empiezo con el tema, que es la propuesta de investigación que estábamos trabajando con un amigo profesor de la universidad, que es esto de cómo ha impactado, digamos, el COVID en la permanencia o desertación en las universidades en Perú.
durante estos años 2019-23, el problema a investigar básicamente es ese, ¿no? ¿Cuáles son los factores que han incidido en la permanencia? Si es que hay gente que ha continuado estudiando o en las personas, individuos que han dejado la universidad, o en todo caso gente que haya dejado la universidad y que después de un año, 2 años, un semestre, ¿no? Se haya reincorporado nuevamente a la universidad. Y aparte de esto, abordarlo heterogéneamente en las regiones que hay en Perú, como esto ha variado en la costa, en la sierra, en la selva. Y en base a esto, digamos que los objetivos son estos cuatro, es algo muy preliminar, en realidad no está al 100% definido, pero lo primero es identificar, digamos, estas características sociodemográficas asociadas a la permanencia o deserción en estudios universitarios en este periodo de análisis que es 19-23. Eh, Luego, comparar la continuidad de estudios en diferentes regiones, que lo comenté en el problema investigar. Analizar las diferencias en la continuidad educativa según el tipo de institución pública y privada o por tipo de carrera universitaria y finalmente evaluar tendencias de matrícula en estudios universitarios, ¿no? Un poco para comentar quizás el tema más relevante del estudio o por donde podríamos empezar es el tema de los datos. En Perú hay algo que vendría a ser como la encuesta permanente de hogares acá, pero en Perú que se llama la encuesta nacional de hogares, que tiene una ventaja muy, muy fuerte que es que construyen, bueno, son microdatos, pero te botan datos anuales, pero también ellos en el Instituto Nacional de Estadística construyen paneles de 5 años. Entonces es muy sencillo, digamos, tomar esta base inmensa, macro, de 5 años, 19, 20, 21, 23, y de ahí pues hacer este juego con los datos y en eso porque una primera parte del estudio pretendo hacerlo con datos panel, una estimación, digamos, un poco más convencional por efectos fijos, el seguimiento de individuos a lo largo de esta serie y controlando por lo no observable. Y evalúo en ese sentido trayectorias educativas de individuos, ver cómo han cambiado, ¿no? Y si es que la pandemia, eh, si es que por algún tipo de inconveniente, ¿no? Han continuado estudiando o han desertado, o como lo mencioné, ¿no? Interrumpieron estudios y luego los retomaron. Esto como un primer punto de análisis y el segundo, digamos, emplear un método de diferencias en diferencias, tener un grupo de tratados que vendrían a ser en este caso estudiantes que estuvieron matriculados en el periodo de transición a clases virtuales, en 2020 para adelante, y un grupo de control que sería mi grupo de estudiantes que, digamos, estuvieron matriculados antes de la pandemia, y de esta forma ellos no vienen a hacer los tratados porque no les impacta directamente la pandemia. Eh, un poco verlo de esa manera, que mi punto de corte sea el anuncio de la no presencialidad en las clases, todo virtual, y bueno, utilizo esta metodología para evaluar cómo han cambiado esas tendencias en matrículas de inscritos antes del anuncio de la virtualidad con los que sí se han inscrito en la etapa virtual y ver cómo evolucionan, ¿no? Poco ya viendo la parte del trabajo en sí, identifiqué estos papers que en realidad ahí es una tarea pendiente que yo tengo porque no he tenido mucho éxito en encontrar, quizás ahí por un tema de mala búsqueda mía, pero no he tenido la suerte de encontrar algunos papers que empleen o los paneles o diferencias en diferencias. He encontrado más papers tradicionales que evalúan mediante un modelo transversal, un Logit, Probit, cómo las características de los individuos pues influyen en el acceso a las universidades. De hecho, yo también tengo un estudio eh, que fue mi tesis de universidad, en la cual también fue para un año nada más, ver cómo para un año las características de los individuos impactan en el acceso a las universidades, pero es algo que se ve mucho en realidad. No hay muchísimas diferencias en sí. No sé qué tanto esta parte quizás por el momento creo que pueda aportar a mi estudio o al estudio que tengo pensado hacer. Eh, pero digamos que más yendo a las críticas, las principales críticas que yo encuentro es que son estudios que, por ejemplo, este acá que es de la Universidad del Pacífico en Perú, eh, se centra en población urbana, no toma zonas rurales. Hay otros estudios que son transversales
y de solo una universidad, lo hacen con una encuesta en toda la universidad, no es algo representativo a nivel poblacional. Eh, Otros que no profundizan en la conectividad, otros que no se menciona mucho el diseño de la encuesta y no es tan confiable. Entonces, ahí creo que no he tenido mucho éxito en buscar papers que puedan fortalecer un poco más lo que tengo pensado y es una tarea pendiente que en caso de encontrar en estas semanas, me ayudaría muchísimo a poder aterrizar mucho más la idea de investigación que tengo planteada. Y bueno, esto es lo que también mencionaba, algunas similitudes en estos papers, que básicamente todos hablan del desigual acceso a la educación superior que hay no solamente en el Perú, en muchas partes del mundo en general. Coinciden en que la desventaja socioeconómica es un factor crucial y que lo más importante, que las intervenciones tienen que ser diferenciadas porque se suele siempre hacer lo mismo, ¿no? No hay, recién en los últimos años hay una tendencia a, digamos, a diseñar políticas basadas en evidencia, ¿no? Hay laboratorios de innovación en Perú, ¿no? Que en base a estudios, evidencia, mejoran sus políticas, pero todavía esto no está tan fortalecido. Muchos autores coinciden en que ese es un buen camino y entre las principales diferencias que pueden encontrar en estos papers es que en el caso de, por ejemplo, el paper de Castro, Llamada y Arias de la UP, de la Universidad del Pacífico, ellos ponen énfasis en que la preparación académica y antecedentes familiares son las principales barreras que se tienen para el acceso a las universidades. Pero Cullinan, Harold y Palcic, que son de la Universidad de Irlanda, hablan acerca de la infraestructura tecnológica, esto de las conectividades y cómo esto, digamos, disminuye el acceso al aprendizaje y mucho más en un contexto de pandemia que ellos tocan, ¿no? También hablan sobre el acceso a créditos, ¿no? Bueno, no son lo suficientemente, no hay una cobertura suficiente y esto de que se debe abordar desde otra perspectiva, ¿no? Eh, bueno, lo intenté hacer un poco más acelerado para que los demás también puedan comentarlo, pero hasta ahí quedaría mi presentación. Muy Eh, bien. y bueno, quedo Gracias, pendiente de las preguntas Marcelo. luego. Sí. Bárbaro. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere seguir? Yo no tengo problema, pero bueno, como llegué última, espero. Si no. Bueno, adelante. Bueno, paso a compartir pantalla entonces. Eh, a ver, un segundo. Ahí va. ¿Se ve correctamente? Sí, se ve bien. Bueno, en mi caso, el tema que estoy interesada en investigar para mi tesis, lo llamé, al menos provisoriamente, Medidas ante la crisis del COVID en Argentina, una evaluación de equilibrio general computado sobre la la informalidad laboral y las brechas de género. Un poco de contexto para motivar este tema tiene que ver con, bueno, en primer lugar, esto es conocido por todos, que la crisis generada por el COVID-19 ha generado estragos a nivel mundial y estudios preliminares desde el año 2020 de la OIT o ONU Mujeres marcaban que esta crisis exacerbó lo que son las desigualdades y particularmente ha afectado lo que tiene que ver con el trabajo informal y el trabajo femenino. Entonces, en este contexto, donde todos los gobiernos a nivel mundial estaban implementando a partir de marzo del 2020 medidas de contención sanitaria para evitar la propagación del virus, al mismo tiempo los gobiernos de distintos países en mayor o menor medida empezaron a implementar paquetes económicos, paquetes de alivio fiscal para mitigar las consecuencias negativas sobre la economía de justamente el cierre y la caída de las actividades por propósitos sanitarios. Entonces, para el caso particular de la Argentina, las primeras medidas económicas se verificaron a fines de marzo, principios de abril, y y esto creo que los colegas argentinos lo conocemos muy bien, dadas las características particulares de lo que fue nuestra cuarentena, que duró desde marzo, desde 2020 hasta octubre de 2020, la fase más estricta de la cuarentena, las políticas, los paquetes de políticas de reactivación económica fueron particularmente relevantes. Entonces, a lo que a mí me interesa particularmente estudiar en este contexto es cuál fue el impacto de estas diferentes eh, políticas sobre lo que tiene que ver con el trabajo informal y el trabajo femenino.
Para eso, mi elección metodológica tiene que ver con la implementación de modelos de equilibrio general computado, y eso ha sido un poco mi hilo para esta primera revisión de la literatura, que para tenerme a la consigna me limité simplemente a mencionar y a comentar los 5 papers que considero más relevantes al respecto. Entonces, un poco lo que guió esta revisión, esta primera revisión, tiene que ver con identificar cuáles son los trabajos previos que se hicieron a nivel mundial empleando esta metodología de equilibrio general computado para evaluar la crisis del COVID, evaluar de esa manera qué medidas estudiaron utilizando esta metodología, cuál fue el horizonte temporal que ellos miraron y cuáles son las técnicas de modelado que implementaron para así ver qué variables ellos evaluaron utilizando estos modelos. Entonces, en líneas generales, de la revisión que hice, pude identificar 3 grupos de literatura que para mí eran relevantes. Un primer grupo, que serían como lo que yo denomino los trabajos tempranos, que se hicieron y se publicaron ya en el año 2020, tenían que ver con la evaluación de las políticas sanitarias y no tanto económicas, pero sí utilizando esta herramienta de equilibrio general. Entonces acá se destacan 2 trabajos que seleccioné. Por un lado, un trabajo de Keegan y Brown de 2020, que básicamente lo que hacían era evaluar el impacto de la cuarentena, el cierre de escuelas en Reino Unido, combinando un modelo de equilibrio general con un enfoque epidemiológico, que sería básicamente una cuenta extendida de salud que se vinculaba al modelo. En este caso, los resultados del estudio estaban, como menciona, principalmente orientados en estudiar los impactos de la cuarentena y no de las políticas económicas. Al mismo tiempo, este es un modelo que tiene un enfoque de corto plazo. No estaban tan preocupados, al menos en ese momento, en evaluar los impactos a largo plazo, sino que más bien se limitaron a estudiar una vinculación cortoplacista entre las variables agregadas, como el PBI, y la introducción de estas medidas sanitarias. Un trabajo similar, pero orientado a economías en vías de desarrollo, fue el trabajo de Diospak del mismo año publicado, donde también implementan este tipo de modelos, pero para estudiar los impactos de la velocidad de reacción de los gobiernos frente a la pandemia. Y uno de los principales resultados que este trabajo encuentra, que era que en la medida que el gobierno es más rápido para implementar medidas sanitarias, los efectos en lo que tiene que ver con las variables demográficas no son tan pronunciados como puede ser la cantidad de muertes y las tasas de contagio. Ahora, hay otra literatura también que tiene esta misma temática, pero que quizás el común denominador es que son modelos de corto plazo, que se fijan en variables macroeconómicas agregadas, como el PBI, la tasa de actividad, y que no se focalizan en lo que a mí me interesa, que es la evaluación de políticas económicas y no tanto sanitarias. Y a ese respecto hay otro grupo de la literatura del cual elegí mencionar solamente un trabajo, que es el de Proce de 2020, donde acá sí evalúan el impacto de políticas de alivio fiscal sobre la economía de Brasil. Y en este caso ellos diseñan 2 escenarios, un escenario en donde proyectan qué pasaría en la economía si políticas de alivio económico no se implementan, versus un escenario en donde efectivamente se implementan este tipo de políticas. Los resultados muestran que las políticas, al menos en el corto plazo, tienen un efecto mitigador en la economía. O sea que generan efectivamente el alivio económico. Ahora bien, este trabajo también se focaliza únicamente en la evaluación de variables agregadas, y al mismo tiempo, quizás una crítica personal es que si se está focalizando en Brasil, que es una economía en vías de desarrollo con ciertas características estructurales como la distribución del ingreso, el hecho de que este modelo no incorpore elementos estructurales, por ahí si se quiere como desigualdad o desempleo, quizás no hace que este trabajo sea el ejemplo que yo usaría como referencia. Lo que me lleva a un tercer grupo de la literatura,
que es donde incorporan elementos como la distribución del ingreso, el desempleo y distintos modelados específicos del mercado de trabajo para así evaluar los impactos del COVID-19. Y acá destaco dos trabajos que me parecen interesantes. Uno de Boucard del 2021, cuyo foco era el estudio del impacto de la pandemia en Camerún, haciendo foco en el mercado de trabajo informal. Este trabajo tiene dos virtudes. Por un lado, incorpora un modelado dentro del contexto de equilibrio general computado del mercado de trabajo informal y al mismo tiempo no se focaliza únicamente en los resultados agregados como así hacían el resto de los trabajos, sino que también hace un análisis sectorial detallado. Que esto es algo que es algo positivo, ya que justamente los resultados, él puede identificar cuáles son los sectores que fueron más afectados por la pandemia y al mismo tiempo más beneficiados por las distintas políticas fiscales que implementaron los gobiernos. Y el último trabajo tiene que ver con China, fue un trabajo elaborado por Zhang, más reciente de 2022, donde lo que hacen es focalizarse en los impactos sobre la distribución del ingreso y al mismo tiempo en el mercado laboral femenino. Entonces, de nuevo, este trabajo va en línea con un poco lo que yo me quiero acercar en términos de modelado. Ahora, el común denominador de todos estos trabajos, si es que puedo establecer uno más allá de la metodología. Perdón, María Laura, Sí, 1 o 2 sí, sí. minutitos porque si no, no vamos a llegar con Sí, todos. ya terminó. Bueno, una de las cosas que común denominador de todos estos trabajos tiene que ver con que son enfoques cortoplacistas. Lo que me lleva ahora sí a mi propuesta de investigación, dado este contexto, que mi objetivo sería evaluar el impacto de corto y largo plazo del paquete de medidas económicas implementadas por el gobierno argentino durante la pandemia del COVID-19 sobre la actividad económica, la distribución del ingreso, el mercado laboral y prestando particularmente atención a la informalidad y las brechas de género. Las preguntas concretas de investigación, en primer lugar, es cuál es el impacto agregado y sectorial de este paquete de políticas implementadas, que para los argentinos, si recordamos un poco, es la ATP, el REPRO, el IFE, suspensiones colectivas, prohibición de despidos, bueno, toda una serie de políticas en el corto plazo. O sea, es decir, tuvieron la posibilidad de mitigar el efecto negativo de las medidas sanitarias de la pandemia. Mi segunda pregunta tiene que ver con, bueno, ¿tuvieron estas medidas impactos significativos sobre distribución del ingreso, trabajo informal y el trabajo femenino? ¿O beneficiaron quizás más al trabajo formal por sobre el trabajo informal? Y en último caso, en comparación con un escenario donde no se hubiesen introducido políticas de estímulo fiscal, ¿cuál es el impacto en el largo plazo de todas estas variables y también sobre el PBI de estas políticas implementadas en la pandemia? En términos metodológicos, y con esto cierro, para hacerlo voy a desarrollar un modelo de equilibrio general multisectorial, dinámico, recursivo, que tenga en cuenta características estructurales del país, como por ejemplo la presencia del desempleo, y que además tenga un módulo específico de modelado del mercado de trabajo donde se incorpore trabajo formal y la diferencia entre trabajo femenino y masculino. Para eso tengo que utilizar una matriz de contabilidad social y una cuenta satélite de empleo que van a estar calibradas para el año 2018 en base a la información disponible. Así que bueno, eso, cierra ahí. Gracias María Laura. Bien, nos quedan 2, ¿cierto? Sí, por lo menos yo y creo que otro compañero más también. Bien, adelante Santiago. Si puede ser 10 minutos máximo. Sí, porque igualmente no llegué a recabar todo, o sea, ahora muestro, pero no. Bueno, estoy compartiendo. Ahí se ve, ¿no? Sí, ahí se ve. No llegué a hacerlo todo completo, pero yo me interesa a mí, nosotros estuvimos
estimando la ecuación de Mincer, pero con datos de corte transversal. Y yo quería adaptarlo porque estuve viendo que lo hacen, o sea, toman las unidades de la EPH para armar corte y así hacerlo en pseudopaneles. Pero bueno, básicamente también lo voy a hacer breve porque no llegué a estructurarlo muy bien, pero vi que hay muchos artículos, no encontré ninguno que lo ponga sistemáticamente, digamos, por lo menos lo que hay datos de la EPH para estimar la ecuación de Mincer, pero dinámica. Vi que hay en otros países, para otros periodos, para Argentina también, pero bueno, me gustaría actualizarlo hasta, por lo menos hasta el 2023 o hasta el 2024, que estarían los datos el año que viene en el PH. Bueno, estos son, se me hice como un resumen de los artículos, lo que se me complicaba era la crítica, o sea, es como que me costaba encontrarle alguna crítica, pero bueno, básicamente hay para Argentina, hay para América Latina, hay para países de Medio Oriente también, y lo que buscan es, primero ya, bueno, armar todas las cortes para hacer una estimación dinámica con pseudopaneles y después empezar a controlar por ubicación geográfica, por condición socioeconómica, hacer las regresiones también por cuantiles, lo usan mucho también. Y mi idea, que lo tengo acá, algunas preguntas que me puse, bueno, los retornos a la educación durante los últimos 20 años, utilizando el pseudopanel, buscar por los distintos grupos, por región o por nivel socioeconómico de la población. También tendría que buscar algo innovador, pero no se me ocurre qué, porque generalmente todos los que vi por Argentina con datos de la EPH, pero bueno, algo limitado. Tampoco se me ocurría para lo que son las variables explicativas, qué otra cosa podría poner en la variable explicativa que determine, digamos, el retorno de la educación. Entonces, bueno, no lo llegué a ver bien de todo, y estoy con un poco de dudas, pero básicamente lo que haría sería actualizar la ecuación de Mincer al 2024, que no, por lo menos no encontré estudios que lo hayan hecho hasta esa fecha, y donde yo me trabé es en la parte que tendría que buscar que tendría que dar algún enfoque innovador. Una variable activa que, como se hace todo con datos de la EPH, ya los estudios que hicieron como que trataron de encontrar todas las aristas posibles, por lo menos lo que encontré yo para Argentina. Entonces, o busco alguna manera de hacer alguna encuesta, o lo podría orientar algo más cualitativo, o buscar alguna manera de tener o información de otra base, quizá alguna base privada o algo que pueda conseguir, o generar yo, si puedo, una encuesta para hacerla, para buscarle alguna variante innovadora que no sea ya todo lo que... Porque como los datos de pH son públicos, ya lo arreglan todo, entonces ya le encontraron todas las combinaciones posibles, entonces no se me ocurría nada distinto para poner o para controlar o para la variable aplicativa. Pero quizás de otra manera sí, y si no, buscaría actualizarlo al 2024. Ver también en la época de COVID cómo repercutió eso con la pandemia. Pero también tengo esta idea, pero también estoy dispuesto a cambiar porque no lo tengo muy consistente. Pero más o menos, como para presentar algo, fue lo que busqué para hacerlo por este lado. Bárbaro, gracias Santiago.
¿Quién queda? Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Me logran escuchar? Luis, adelante. Ok. Tenía pensado sentarlo después, pero igual lo voy a presentar. No sé si se nota la presentación. Sí, si querés poner modo presentación, a ver. Ok. No me permite, pero ¿se ve? Perfecto. Ok. Bien, primero quería señalar que no tenía pensado hacer esto, o sea, tenía pensado hacer un tema relacionado a lo que vendría a ser el comportamiento del tipo de cambio para países emergentes, un trabajo casi similar como lo había hecho Gita Gopinath para los países desarrollados. Y me parecía importante, o sea, me parece importante a mí aprender mucho sobre el comportamiento del tipo de cambio, pero sin embargo, es- una vez revisado los datos para hacer ese tipo de investigación, me encontré que no tenía datos. Gita Gopinath tenía un paper que había analizado sobre los tipos de cambio, el comportamiento de tipos de cambio, utilizando el precio que es el IPC, que es el índice de precio del consumidor, el índice del precio del productor y el índice de precio en frontera. Entonces ahí tuve un problema, me puse a revisar sobre los datos, o sea, no hay datos que vendría a ser netamente para los índices de precio en frontera. Lo señalo porque he estado dedicándole bastante tiempo a eso y finalmente he decidido cambiar por otro tema que vemos ahí en pantalla. Entonces, he hecho recién muy poca revisión de literatura con respecto a este tema, pero igual lo voy a presentar para que tal vez me den algunos alcances al respecto. Bien. Este, el tema que tengo pensado trabajar es responder esa pregunta que tenemos ahí. ¿Qué tan rígidos son los precios en línea? Netamente para Argentina. Entonces, lo que yo tengo pensado para esto, lo primero que he visto es tener los datos completos para hacer el análisis. El análisis que voy a hacer al respecto es en base a la metodología de recolección de datos que es el scrapping. Ahora ya tengo armado los códigos para poder bajar los precios en línea y por el momento ya tengo 4 de manera diaria. Se están almacenando los precios para ver el comportamiento de los precios de alta frecuencia que vendría a ser data diaria. Tengo de día, de Carrefour y de Toto y otros más que se están almacenando diario. Eso por el lado de datos. No pasa la presentación. Ok, con respecto a la revisión de literatura, he revisado 4, no he podido revisar aún por cuestión de tiempo todos los papers a detalle, pero ahí tengo 4 papers que ya lo tengo mapeado, que es que uno que es un paper importante y principal para mi trabajo de investigación, que va a ser de Nakamura y Steiso, ¿no? Que trata sobre los 5 datos sobre los precios, una reevaluación de los modelos de costos de menú. Y en ahí lo que ha hecho prácticamente es proponer en base a la teoría del costo de menú y en base a eso hacer 5 propuestas en las cuales ha encontrado un resultado donde la duración media de los precios del consumidor, ¿no? Cuando se excluyen de las ventas a nivel de producto, es de 11 meses.
Y también el otro dato importante que encontró que 1/3 de los cambios de precios regulados son disminuciones de precios. Otro paper que he encontrado también de suma importancia que es sobre los índices de precio online y oficiales, que vendría a ser para Argentina. Y en este paper lo que ha encontrado es que en Argentina el índice de precio en línea se aproxima tanto a nivel como a la dinámica principal de la inflación oficial. O sea, no se aproxima. En comparación que vendría a ser Chile, Colombia, Venezuela y Brasil. Otro paper que también se ha estudiado es para Perú. Esto también es en base a los datos del web scrapping. Es datos de alta frecuencia y diaria, ya que se hace una programación y automáticamente se descarga de los precios en línea de las tiendas principales que explican de los productos principales que están influenciados en comportamiento de la inflación, se podría decir. Y lo que han encontrado acá en Perú es, ¿no?, que el cambio de los precios y de la duración de los mismos, ¿no?, los resultados indican que los precios en línea en Perú son menos rígidos que en otros países. O sea, la rigidez de los precios en Perú, en comparación de otros países en América Latina, es más rígido. Otro paper también que es de Alberto Cavallo de 2018, ¿no?, que es el mismo sobre rigidez de los precios, encuentran que la frecuencia relativa del aumento de los precios sobre las disminuciones se correlaciona con la inflación. A ver, en esto quiero detallar. Ante una subida de la inflación o una alteración en la inflación, hay un aumento, ¿no?, de los precios en línea. Pero ante una bajada de la inflación no necesariamente hay una corrección de precios en línea, o sea, de los productos que están, no necesariamente baja. Esos son los 4 papers que por el momento lo he revisado y aún me falta revisar a detalle porque estaba viendo otro tema de investigación. Y eso sería todo con respecto a mi presentación. Muchas gracias. Bueno, entiendo que ya terminamos todo, ¿cierto? Tenemos entonces esta última tanda que fue Marcelo, María Laura, Santiago y Luis. ¿Estamos bien? Bien. Marcelo, para Marcelo tenemos comentarios, preguntas, recomendaciones. Mientras yo intento entender mi letra. Bien, yo tengo un comentario para Marcelo, que es sencillamente esta inquietud que vos marcaste, lo vamos a ver mejor en el segundo bloque, esta inquietud que marcaste respecto a la cuestión de la revisión de literatura y encontrar o no literatura de referencia, ¿no? Ahí pueden suceder 3 cosas, básicamente. Una, como vos decís, bueno, no hay nada, por ahí no hay nada. Y eso te lleva a la pregunta de decir por qué no hay nada. Uno siempre cuando no hay nada, una alternativa es decir que bueno, no hay nada, entonces voy a hacer una contribución, y otra es, si no hay nada, quiere decir que esto es difícil de hacer, por algún motivo nadie lo hizo. No hay datos, no hay esto, no hay lo otro. Entonces, una es no hay nada. Pero la otra posibilidad es tratar de buscar, o sea, salirte un poco del punto tan específico que vos querés buscar, que es esta cuestión de la permanencia en universidades, y tratar de ver si en otras áreas, por ejemplo de la educación, encontrás cosas parecidas, o en otras áreas totalmente distintas, pero que conceptualmente puedan ser equivalentes o equiparables al problema. Entonces eso te permitiría a vos tratar de entender, por ejemplo, cómo funciona la metodología o qué tipo de metodologías se utilizan, qué desafíos te va a presentar
en términos de análisis, pero saliéndote del tema tan específico. Entonces, esa es una forma de buscar. Otra es ampliar también el espectro geográfico, pero bueno, vos ahí pusiste en tu revisión de otras áreas, pero creo que la principal es tratar de salirse un poco quizás del tema tan específico y ver si encontrás cosas relacionadas que te puedan servir de referencia. Como referencia. Ese es mi principal comentario. Después, digamos que a lo largo del curso vas a, supongo, encontrar nuevos problemas e ir resolviendo como los puntos que todavía tenés por definir en lo que tenés hasta ahora. No sé si tenés Sí, de algún... acuerdo, Bien. de acuerdo, de acuerdo. Creo que sí, es algo pendiente porque tienes razón eso de que sí me he encasillado un poco, creo que en ver el tema muy en sí mismo. Es una muy buena recomendación, creo, salirme un poco de la casilla. Eh, Bien. Tal cual he estado buscando en los repositorios las palabras, las frases, todo muy exacto. Igual me da un poco el tiempo de ver alguna similitud, pero no me salió tanto, así que creo que sí voy a un poco ver por ese lado que Buenísimo. otras cosas hay. Probá, Sí. probá. María Laura, no sé si alguien tiene un comentario. Noto que al principio había más comentarios y ahora no hay más comentarios, pero ya lo vamos a trabajar para la próxima. Em, bueno, no, me gustó mucho tu presentación, me gustó un poco también para tener en cuenta la forma en que presentaste. Me parece que varios hicieron buenas presentaciones, pero bueno, ahora me vino en mente esto y lo señalo ahora. Em, mi única... Estoy tratando de entender mi letra. Tengo dos observaciones que son preguntas más bien, ¿no? Una es aquella más en largo plazo, si esto digamos, ¿cuál es tu horizonte temporal? Y supongo que en caso de que sea hacia futuro es como una modelización, como una estimación, pero cómo funciona el modelo para proyectar y cómo se van agotando los efectos, ¿no? Y la otra es si vos analizás, cuando pusiste los ejemplos de las medidas específicas, tipo IFE, si vos vas a analizar efecto de medida por medida o analizás el paquete versus no paquete versus la nada, cómo funcionaba esa parte del análisis. Esos son como básicamente preguntas. Bien, bueno, voy a tratar de ser breve para, para no sacar mucho tiempo porque acá hay mucho para decir. En primer lugar, el primer horizonte que estoy considerando, hay que tener en cuenta que el año base es 2018. Entonces, el primer horizonte, que después lo voy a extender, es primero 2030, después 2050. Entonces, esa sería la primera, la respuesta rápida. Luego, el modelo es un modelo dinámico recursivo, es decir, no es un modelo de optimización intertemporal donde como el típico modelo macro. Entonces, los mecanismos que el modelo tiene para pasar de un periodo al otro es a través de tres canales. Por un lado, el crecimiento poblacional, que eso va a impactar en la demanda, o sea, en la oferta de trabajo. Eso en primer lugar. Después, la acumulación del capital. A partir de un ratio PBI capital del año base, existe una ley de movimiento de capital, tal que esa es la manera de crecimiento. Entonces dije población, capital y en el último caso es el crecimiento exógeno de la productividad total de los factores, que en este caso, en línea con la literatura de equilibrio general, es fija. Lo mismo con la tasa de crecimiento poblacional. Entonces esos son los mecanismos. Ahora, es complicado el escenario de simular pandemias sin medidas, porque ese escenario nunca existió. Las medidas existieron. Entonces, lo que estoy explorando es tomar la tasa de caída de actividad de los últimos 15 días del marzo de 2020, porque todavía las medidas no se habían implementado en ese mes. Entonces, eso lo tomo como referencia para simular una caída sin políticas
que después se proyecta en el modelo a través de estos 3 mecanismos hasta el horizonte, bueno, en primer lugar 2030 o eventualmente 2050. Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda, si te puedo compartir pantalla 2 minutos que te muestro lo que tengo en la cabeza, pero es rapidísimo. Ay, perdón, lo cerré. Básicamente, todas las políticas son de naturaleza distinta, por ende no se pueden simular como si fuese todo un agregado. Uno puede mirar el impacto agregado, de hecho es una variable relevante, pero todas las políticas se tienen que evaluar de manera distinta. Y paso a mostrar. Acá, este es un mapa que armé de qué es lo que tengo en la cabeza y qué es lo que tengo en los datos para evaluar. Entonces, estamos parados en marzo de 2020, donde comienza toda la cuarentena, después sigue por el periodo de distanciamiento. Entonces, acá aparecen varios elementos. Prohibiciones de despidos, que eso se incorpora al modelo como una restricción a la baja en la dotación de trabajo, no puedes echar a nadie. Después aparecen programas como las suspensiones colectivas, que la manera que impactan en el modelo es restringiendo los costos también, de la misma manera, restringiendo la capacidad de bajar el trabajo. Y después hay otras distintas políticas como previaje. Previaje sería como un shock de demanda sobre el sector turístico. Después hay otras políticas como el IFE. El IFE es una transferencia no condicionada a los hogares. Luego tenemos créditos a las MIPYMES, que eso sería como un subsidio a las empresas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Como cada política tiene una naturaleza distinta, se tiene que evaluar en el modelo de una manera distinta. Por ende, el efecto total va a ser un indicador, pero se tiene que evaluar todo de manera distinta. Lo que lleva más tiempo, porque son más corridas, pero al mismo tiempo es más preciso. Buenísimo. Gracias, María Laura. Perdón por la Nada. extensión. No, todo bien, muy bien. Santiago, ¿tenemos comentarios para Santiago? Bueno, mi comentario para Santiago básicamente es, me parece que hiciste como la parte de la revisión de literatura, pero bueno, ahora te queda el desafío de tratar de ver vos qué haces con eso y cómo encontrás vos tu beta para trabajar, sobre qué querés focalizarte. El tema, como vos decís, es un tema clásico, con lo cual ahí se presenta el desafío de hacer algo que tenga algún grado de originalidad. A mí la actualización a 2024 me parece, digamos que se queda un poco corto, ¿no? Porque es probable, digamos, si vos tenés algo actualizado hasta hace no tanto tiempo, no, es difícil que encuentres algo original en eso, más allá de hacer el ejercicio, ¿no? Entonces habría que encontrar algo más. Y ese es parte de tu desafío. Respecto a generar los datos, obviamente está buenísimo hacer una encuesta, pero ten en cuenta que es algo difícil. Difícil en el sentido de que tenés que conseguir un buen número de gente que te conteste, que te conteste bien, digamos, que te sirva, ¿no? Eso. Entonces, teniendo, digamos, por ejemplo, la EPH, ponerse a hacer una nueva generación de datos, es asumir muchos riesgos, porque si te da distinto a la EPH, tenés que tratar de entender por qué. Entonces, la EPH, digamos que es una encuesta que con todos los comentarios que uno puede hacerle, está diseñado, está bien diseñada. Entonces, nada, por un lado, digamos, señalo este desafío, me parece que es un desafío clásico de cuando uno está empezando a trabajar un tema. No es para desesperarse, pero bueno, quizás charlando con alguien te puede dar una idea de cómo entrarle al tema. Yo hablé hay un chico que se llama Federico Tela, que él hizo para esta maestría en el año creo que 2020. Sí, me suena. Sí, Tela Arduino, sí. Claro, hizo un
trabajo, sí, y él me estuvo dando algunas ideas, pero bueno, él hizo la educación superior argentina y estimó los retornos entre el 96 y el 2019. La presentó en el 2020. Entonces, bueno, me había inspirado en la de él para empezar a buscar información por dónde ver, pero bueno, lo que tampoco tuve más tiempo, pero no encontré ninguna beta adicional para ponerle más que hacer todo lo que ya se viene haciendo. Entonces, está bien, sí, tengo que trabajar en esto porque no sé tampoco con quién podría hablar que sepa del tema. Estuve viendo el handbook de educación de la economía y que iba a profundizar más en eso. Me parece bien eso, y si no también los profesores de econometría que suelen trabajar esos temas, a ver nada, charlando pueden surgir ideas. Sí, también, sí, también había pensado, pero no hay información, digamos, porque se toma años de educación, se toma como una unidad homogénea, si bien se puede discernir por la EPH entre si son de educación primaria, secundaria, o terciaria y universitaria, como que siempre es la misma media homogénea, y bueno, no es lo mismo un año de educación, por ejemplo, con una familia donde los padres tengan cierta incidencia en el apoyo escolar, en estar en la casa, ayudar a los chicos a hacer la tarea, que año de educación, que van los chicos al colegio y se termina ahí. Entonces, también quería relacionarlo pero no se me ocurre cómo, o la información por lo menos no está disponible de, bueno, una familia que hay más trabajo doméstico y más apoyo escolar dentro de la casa, esos años de educación tendrían algún diferencial con el año de educación básico. Entonces, también de ese lado, pero no, por lo menos la EPH no releva ese tipo de información hasta donde yo llegué a ver. Bien, bueno, es cuestión de encontrar digamos, el hilo, y nada, es parte del trabajo que te queda por delante. Sí, perfecto, muchas gracias. Bien, y Luis, no, Luis, ahí lo único que me quedé pensando en tu trabajo, esta cuestión, no termino de captar bien, pero por ahí es algo que me perdí yo, esta diferencia entre el precio en línea respecto al precio no en línea. Es decir, ¿qué hay de especial en el precio en línea? Si el precio en línea es menos, o qué esperarías, digamos, cuál es la hipótesis detrás de eso, que es menos o más flexible, es decir, comparando mismos productos en línea, no en línea, si es menos O sea, flexible. Sí. lo que pasa es más o menos lo siguiente, las encuestas generalmente que se hace, por ejemplo, que está recogido por el Banco Central, es generalmente de las tiendas mayoristas, ¿ya? Y algunas, generalmente, hacen a las tiendas mayoristas y en algunas ocasiones, no estoy tan seguro, pero para Argentina, pero para mi país en algunas ocasiones también los hacen, ¿no? Para algo más, específico, que vendría a ser, la institución en mi país, que es el INEI. Pero la diferencia entre estos dos es que el precio que está recolectado por la INEI en mi país, o en este caso, no sé, para la INDEC, tendría que consultarlo bien con el profesor, este, es que el precio en línea es una data más particular que el otro. Es una data más limpia, se podría decir. Y es una data donde uno mismo lo puede manipular porque uno mismo hace la descarga. Y eso es lo que te permite hacer, ¿no? El scrapping. Uno mismo puede descargar la data diaria de todos los productos. Imaginemos ahorita que estoy descargando de día. Ahí tengo como 500 productos en la cual me permite incluso filtrar y tener mayor conocimiento sobre esos datos. Eso, por ejemplo, no me lo permite hacer o tener una fuente de primera mano, cuando yo descargo de otra institución que meramente
Podría ser Indeco, podría No, ser... ese punto lo entiendo perfecto. Lo que no entiendo del todo es si vos esperás encontrar, es decir, por ejemplo, o sea, son rígidos, digamos, no recuerdo exactamente el título, pero es algo así como si son rígidos o inflexibles a la baja o inflexibles los precios en línea. Si el precio en línea vos esperás que tenga un comportamiento distinto del precio no en línea. ¿Sí? Porque en un momento decís, bueno, si, si baja digamos, si baja la inflación, el precio en línea no baja. Había un paper que revisabas o que comentabas, y el precio en línea es parte, digamos, o es un proxy, digamos, de lo que está dentro del índice de inflación. Es decir, ¿en qué se distingue un arroz con precio en línea de un arroz en la góndola respecto, más allá de la cuestión metodológica, que es cómo vos recoges el dato, respecto a la flexibilidad de precios? Esa era mi pregunta. En este caso, la diferencia es que voy a tener los datos de alta frecuencia y los datos que me da el INDEC no es esa. Esa es la Es diferencia. la fuente de datos, pero eso vos lo que te interesaría al final del día es tratar de entender si hay un comportamiento distinto o solamente te interesa en Claro, un línea por una cuestión comportamiento metodológica distinto. del dato. O sea, en los trabajos que se ha encontrado un comportamiento distinto. Ah, Es por eso. eso que cuando a veces se aplican las políticas monetarias y no se llega a enganchar muy bien con ese tema que sería la rigidez de precios. Entonces, Perfecto. eso lo captura mejor cuando uno hace una investigación más particular que vendría a ser con los precios, netamente Perfecto. recogidos por uno mismo. Bien, bien. Me parece importante entonces que, digamos, destaques eso en la justificación del trabajo para poder nada, encontrar como eso que me parece original en todo caso. ¿Eh? Sí, sí, igual tengo que revisar bastante literatura y hay bastante trabajo. Igual los datos los vengo recogiendo. Perfecto, buenísimo. Bueno, 11:01, nos pasamos un minuto, pero creo que más o menos cumplimos. Eh, el lunes que viene tenemos clase presencial, así que nos vamos a ver bueno, obviamente para los que vengan, pero siempre los invito a tratar de venir porque me parece que es más rica la experiencia presencial que virtual. Tenemos clase presencial y vamos a empezar a ver el tema de la revisión de la literatura. Y bueno, les voy a dejar ahí el ejercicio para la segunda reunión práctica. Así que bueno, nos estamos viendo el lunes que viene. Para todos los que máxima cantidad que puedan, nos vemos en, en Económicas. Bueno, no sé si hay algún comentario final. Muy bien, hasta el lunes entonces. Chau, Chao, chau. hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego, Chao, chao, hasta luego gracias. a todos.